mi novio y su mamá me negaron frente a todos. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. El día que Mónica me miró directo a los ojos y le dijo a Carolina que yo era la asistente doméstica de la casa, algo en mi pecho se rompió de una forma que todavía, meses después, no he logrado explicar del todo. No fue solo la humillación. Fue la velocidad con la que Pablo, mi novio de casi 2 años, bajó la mirada y no dijo absolutamente nada para desmentirla. Yo llevaba puesto un vestido azul que él mismo había elegido para esa cena. Me había tomado de la mano en el auto, me había dicho que esa noche por fin conocería a la gente importante de su círculo, que ya era hora de presentarme como lo que era, su pareja. Y entonces, 40 minutos después, en medio de un restaurante lleno de gente elegante que aplaudía brindis y reía con champán en la mano, escuché cómo su madre borraba mi existencia con una sola frase, como si yo fuera un mueble incómodo que había que justificar. Para entender por qué esa noche me destruyó de la forma en que lo hizo, tengo que retroceder un poco. Conocí a Pablo en la universidad, en una clase de contabilidad que ninguno de los dos quería estar tomando. Él era el típico chico que parecía tenerlo todo resuelto, ropa cara, auto propio, un apellido que la gente reconocía en la ciudad. Yo, en cambio, venía de una familia normal, de esas que cuentan cada peso antes de gastarlo. Al principio pensé que un chico como él jamás se fijaría en alguien como yo. Me equivoqué. Pablo insistió, fue paciente, me escribía todos los días, me esperaba a la salida de mis otras clases aunque eso significara desviarse media hora de su camino. Terminé enamorándome de una manera que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como ingenua. Desde el principio hubo señales. La primera fue que Pablo tardó casi 8 meses en mencionarle a su madre que tenía novia. Yo lo notaba raro cada vez que ella llamaba, bajaba la voz, salía de la habitación, a veces directamente no contestaba y me decía que ya la llamaría después. Cuando finalmente le pregunté por qué nunca hablaba de mí con ella, me explicó que su mamá era una mujer complicada, que había tenido una infancia difícil, que su papá las había abandonado cuando él tenía 10 años y que desde entonces Mónica se había convertido en la única figura de autoridad en esa casa, alguien que decidía absolutamente todo, desde la ropa que él debía usar en eventos familiares hasta, según entendí más adelante, quien era digna de estar a su lado. La segunda señal, más fuerte, fue Carolina. Pablo mencionaba su nombre de vez en cuando, siempre con ese tono neutro que la gente usa cuando quiere sonar indiferente pero en realidad está midiendo cada palabra. Carolina había sido su novia durante casi 4 años, desde el colegio hasta buena parte de la universidad. Su familia y la de Pablo se conocían desde hacía décadas, los papás habían sido socios en algún momento, y Mónica y la mamá de Carolina eran, según me contaron después, mejores amigas desde la adolescencia. Cuando le pregunté a Pablo por qué habían terminado, me dijo que simplemente se habían distanciado, que no había nada más detrás de eso. Otra mentira que descubriría más tarde tenía raíces mucho más profundas de lo que él quiso admitir. Durante casi 1 año y medio salí con Pablo sin conocer formalmente a Mónica. Nos veíamos en mi departamento, en restaurantes lejos del centro, en casas de amigos suyos que sí sabían de mi existencia pero que, entendí después, tenían la instrucción tácita de no mencionarme frente a la familia. Yo le restaba importancia. Me decía a mí misma que era cuestión de tiempo, que su mamá simplemente necesitaba adaptarse a la idea de que su hijo ya era un adulto con su propia vida. Ahora sé que no era adaptación lo que necesitaba. Era control, y yo representaba justo lo contrario de lo que ella había planeado para su hijo. La noche de la cena llegó casi por accidente. Pablo me contó que había una celebración importante, el aniversario de la empresa familiar, una constructora que Mónica dirigía desde que el papá de Pablo se había ido del país años atrás. Me dijo que ya no tenía sentido seguir escondiéndome, que estaba cansado de vivir una relación a medias, que quería que todos supieran que yo era su novia. Recuerdo la emoción que sentí esa tarde eligiendo el vestido, practicando frente al espejo cómo saludar a su madre, repitiendo mentalmente cada dato que sabía sobre ella para poder sostener una conversación decente. Quería caerle bien. Quería, sobre todo, dejar de sentirme como un secreto. El restaurante era de esos lugares que uno solo pisa en ocasiones especiales, manteles blancos, un cuarteto de cuerdas tocando en una esquina, meseros que memorizan tu nombre después de la primera vuelta. Pablo me presentó a algunos socios de la empresa, a un par de tíos, a primas que sonreían con educación pero con esa curiosidad afilada de quien está evaluando si mereces estar ahí. Todo parecía ir bien, hasta que la vi entrar. Carolina llegó del brazo de su padre, con un vestido rojo que parecía hecho exactamente para ese salón, saludando a la gente con la confianza de quien conoce cada rincón de ese lugar desde hace años. La forma en que Mónica se levantó para recibirla, la forma en que la abrazó, la manera en que la llamó mi niña con una ternura que jamás había usado conmigo en los escasos minutos que llevábamos hablando, me dejó una sensación fría en el estómago que no supe nombrar todavía. Pablo se puso tenso a mi lado. Sentí como su mano, que hasta ese momento había estado firme sobre la mía, empezó a sudar. No dijo nada. Yo tampoco, porque no quería hacer una escena, porque todavía confiaba en que él iba a manejar la situación como un adulto, como el hombre que decía ser cuando estábamos solos y me prometía un futuro juntos. Carolina se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que, en retrospectiva, tenía algo de depredadora.
Miró a Pablo con una familiaridad que me incomodó, y después me miró a mí con una curiosidad que no era hostil, sino casi divertida, como si estuviera resolviendo un acertijo. Preguntó, con total naturalidad, ¿quién era yo? Fue en ese instante exacto cuando Mónica, sin dejar de sonreír, sin que le temblara la voz ni un poco, respondió que yo trabajaba ayudando en la casa, que había venido esa noche porque necesitaban una mano extra organizando algunos detalles del evento. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que hubiera comentado el clima. Pablo no la corrigió. No dijo una sola palabra. Se quedó mirando su copa de vino como si de repente el diseño del cristal fuera lo más fascinante del mundo. Carolina asintió, satisfecha con la explicación, y comentó, con una risa ligera, que qué bien que la familia todavía se preocupara por esos detalles, que así se hacían las cosas antes, con calidez, no como ahora que todo se contrataba con empresas externas. Después se giró hacia Pablo y empezó a hablarle de un viaje que estaban planeando hacer juntos el mes siguiente, algo relacionado con la boda de una prima en común, mencionando fechas, vuelos, hoteles, con una naturalidad que solo se tiene cuando uno ya ha vivido esa dinámica cientos de veces. Yo me quedé sentada, con la copa en la mano, sintiendo como la sangre me subía a la cara, sintiendo como cada segundo de silencio de Pablo era un clavo más en algo que hasta esa noche yo había creído sólido. No lloré ahí. No hice una escena. Simplemente me levanté, dije que iba al baño, y caminé entre las mesas con la espalda lo más recta que pude, sintiendo las miradas de la gente que probablemente ya sabía exactamente quién era yo y qué estaba pasando, porque en ese tipo de círculos las historias corren rápido y en silencio. En el baño me encerré en uno de los cubículos y me permití, por primera vez esa noche, respirar de verdad. No entendía cómo Pablo había sido capaz de quedarse callado. No entendía por qué Mónica había elegido esa mentira específica, tan cruel, tan calculada, en lugar de simplemente decir que yo era una amiga o una conocida. Después entendería que no fue improvisación. Fue un mensaje directo, diseñado exactamente para que yo lo escuchara con toda claridad. En esa casa, yo no era nadie, y nunca lo sería. Cuando regresé a la mesa, Carolina ya se había ido a saludar a otro grupo de invitados. Pablo me miró con una expresión que quiso ser de disculpa, pero que a mí me pareció más bien de alivio, como si estuviera contento de que la situación incómoda hubiera pasado sin mayores consecuencias. Le pregunté, en voz baja, por qué no había dicho nada. Me respondió que no había sido el momento, que su mamá estaba nerviosa por el evento, que después hablaríamos con calma, que yo estaba exagerando la situación. Esa noche no exageré nada. Esa noche apenas empezaba a entender lo poco que en realidad sabía sobre la familia en la que estaba intentando entrar. Los días siguientes fueron extraños. Pablo se mostraba cariñoso, casi excesivamente atento, como si con pequeños gestos pudiera borrar lo que había pasado en esa cena. Me llevaba desayuno a la puerta del trabajo, me escribía mensajes largos disculpándose sin realmente asumir del todo lo que había hecho, culpando siempre a las circunstancias, a su madre, a la presión del evento. Yo quería creerle. Quería pensar que había sido un momento de debilidad y no un patrón que se repetiría. Fue mi mejor amiga, Renata, quien me hizo la pregunta que yo llevaba días evitando hacerme, ¿por qué, después de casi 2 años juntos, seguía sin conocer formalmente a la mamá de mi novio? Porque nunca había sido invitada a su casa, porque toda la relación con la familia se reducía a encuentros esporádicos y siempre en terreno neutral. Cuando lo puse así, en voz alta, entendí que la cena del restaurante no había sido un accidente aislado. Había sido la primera vez que el patrón se hacía visible ante mis propios ojos, pero llevaba operando desde el principio. Decidí investigar. No de una forma obsesiva al principio, solo quería entender mejor a esa mujer que tanto peso tenía sobre las decisiones de Pablo. Busqué en redes sociales fotos antiguas, artículos sobre la constructora, menciones de la familia en eventos de la ciudad. Fue ahí cuando encontré, en una publicación de hace más de 3 años, una fotografía de Mónica junto a la mamá de Carolina, con un pie de foto que hablaba de la próxima unión de las dos familias, con corazones y emojis de celebración. La fecha de esa publicación era anterior a que Pablo y Carolina hubieran terminado su relación. Ese hallazgo me generó más preguntas que respuestas. Le pregunté a Pablo directamente qué significaba esa publicación, y por primera vez lo vi realmente incómodo, tartamudeando una explicación sobre planes antiguos que ya no tenían validez, sobre cosas que las mamás decían sin pensar, sobre ilusiones de 2 amigas que llevaban toda la vida soñando con que sus hijos terminaran juntos. Le pregunté si esos planes seguían existiendo de alguna forma. Me juró que no, que él estaba conmigo, que yo era quien él había elegido. Quise creerle, otra vez. Las semanas pasaron y, aunque Pablo insistía en que las cosas mejorarían, seguía sin invitarme a su casa, seguía inventando excusas cada vez que yo proponía encontrarnos con Mónica en un ambiente más tranquilo, sin la presión de un evento social. Empecé a notar también que cada vez que salíamos a cenar en ciertos restaurantes del centro, él se ponía nervioso, revisaba la entrada con disimulo, elegía siempre mesas alejadas de la puerta. Al principio pensé que era simple paranoia mía. Después entendí que no lo era, estaba evitando, activamente, que alguien de su círculo cercano nos viera juntos. La verdadera fractura llegó un sábado por la tarde, cuando decidí, sin avisarle, pasar por la oficina de la constructora para sorprenderlo con el almuerzo. Nunca había ido antes, siempre me decía que su mamá prefería mantener el ambiente laboral serio, sin visitas informales.
Cuando llegué, la recepcionista, una mujer amable de mediana edad, me preguntó a quién buscaba. Le dije el nombre de Pablo, y ella, sin sospechar nada, comentó con total naturalidad que él estaba en una reunión con la señora Mónica y con la familia Herrera, revisando los últimos detalles del compromiso. Pregunté, con el estómago cerrándose de golpe, a qué compromiso se refería. La mujer, todavía sonriendo, me explicó que llevaban meses organizando el enlace entre Pablo y la señorita Carolina, que se rumoreaba que la fecha se anunciaría oficialmente antes de fin de año, que toda la oficina estaba emocionada porque, según decían, esa unión finalmente iba a fusionar las dos empresas familiares en un solo grupo constructor, algo que llevaban planeando desde hacía casi una década. Me quedé parada en medio de esa recepción, con la bolsa de comida colgando de mi mano, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. No dije nada más. Salí del edificio casi corriendo, subí a mi auto y me quedé ahí sentada, sin poder arrancar, durante casi 20 minutos, intentando entender cómo era posible que mi relación de 2 años cupiera entera dentro de una mentira tan grande y tan bien organizada. Esa noche no le escribí a Pablo. Necesitaba pensar, necesitaba entender el tamaño real de lo que estaba pasando antes de confrontarlo. Fue Renata quien me sugirió algo que yo no había considerado, hablar directamente con Carolina. Al principio me pareció una locura, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si existía un plan de compromiso, ella tenía que saber algo, y tal vez, solo tal vez, ella también estaba siendo utilizada en ese tablero de ajedrez que Mónica manejaba con tanta frialdad. Conseguí su número a través de una conocida en común, alguien que había estudiado con ambas en el colegio. Le escribí un mensaje simple, directo, explicándole quién era yo y pidiéndole 10 minutos de su tiempo. Para mi sorpresa, aceptó casi de inmediato, y me propuso vernos al día siguiente en una cafetería alejada del centro, un lugar donde, según sus palabras, nadie de ese ambiente nos reconocería. Cuando la vi llegar, ya no tenía nada de la seguridad que mostraba en el restaurante. Se sentó frente a mí con una expresión cansada, casi aliviada de poder hablar con alguien fuera de su círculo. Me confesó, sin que yo tuviera que insistir demasiado, que ella también sentía que estaba atrapada en una decisión que en realidad nunca había sido suya. Me contó que ella y Pablo habían terminado hacía más de 3 años, por decisión mutua, porque simplemente ya no se amaban, pero que las mamás nunca aceptaron ese final, que desde entonces habían insistido, presionado, organizado encuentros casuales que en realidad eran cuidadosamente planeados, todo con el objetivo de reavivar una relación que ya estaba muerta. Me explicó también algo que terminó de romperme por dentro, que la fusión entre las dos constructoras dependía, según un acuerdo verbal entre las familias, de que la unión entre Pablo y ella se concretara formalmente. Que existía incluso un documento preliminar, redactado por los abogados de ambas empresas, donde se establecían las condiciones de esa fusión, condicionadas explícitamente al matrimonio. Carolina me dijo que ella había intentado negarse en varias ocasiones, pero que su propio padre, endeudado después de una mala inversión, veía en esa fusión la única salida para salvar su empresa, y la presionaba constantemente para que aceptara. Le pregunté, con la voz quebrada, si Pablo sabía todo esto desde el principio. Carolina me miró con algo parecido a la lástima y me confirmó lo que yo ya sospechaba, que sí, que Pablo había estado al tanto de las negociaciones desde hacía más de un año, que incluso había firmado, junto a su madre, una carta de intención donde se comprometía a considerar seriamente la propuesta de reunificación familiar antes de que terminara el año siguiente. Es decir, mientras yo construía una relación con él, creyendo en promesas de futuro compartido, él ya había puesto su firma en un documento que apuntaba directamente hacia otra mujer. Salí de esa cafetería con una claridad helada que no había sentido en semanas. Ya no se trataba solo de una mamá controladora avergonzada de presentar a la novia equivocada. Se trataba de un plan de negocios disfrazado de amor familiar, en el que yo había sido, todo este tiempo, una distracción conveniente, alguien con quien Pablo podía sentirse libre mientras el verdadero destino de su vida se negociaba en salas de juntas y cenas de compromiso a las que yo nunca sería invitada. Esa misma noche fui a su departamento sin avisar. Cuando abrió la puerta y vio mi expresión, supo inmediatamente que algo había cambiado. Le pregunté, sin rodeos, sobre la carta de intención, sobre la fusión, sobre los meses de reuniones que había mantenido en secreto. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto a la resignación, como si en el fondo hubiera sabido que este momento llegaría tarde o temprano. Me confesó, por fin, que todo era cierto. Que su madre llevaba años presionándolo para retomar la relación con Carolina, que él había intentado resistirse al principio, pero que la situación financiera de la empresa familiar era más grave de lo que aparentaba desde afuera, y que la fusión con la empresa de la familia Herrera representaba, según sus propias palabras, la única salida real para evitar que todo se derrumbara. Me dijo que me amaba, que no había sido su intención lastimarme, que simplemente no había encontrado el momento ni la forma de contarme algo tan complicado. Le pregunté entonces por qué, si tanto me amaba, había permitido que su madre me negara frente a toda esa gente, por qué se había quedado en silencio mientras Mónica me convertía en servicio doméstico ante los ojos de la mujer con la que, aparentemente, ya tenía un futuro prácticamente firmado. No tuvo una respuesta que sostuviera. Solo repitió, una y otra vez, que las cosas eran complicadas, que su familia era complicada, que yo no entendía la presión bajo la que había vivido toda su vida. Ahí entendí que no iba a pelear por mí.
que, entre salvar la empresa familiar y defender lo que decía sentir por mí frente a su madre, ya había elegido, mucho antes de esa noche, mucho antes incluso de la cena en el restaurante. Podría haberme ido en silencio. Podría haber desaparecido de esa historia con la dignidad rota pero intacta, dejando que ellos siguieran adelante con su fusión perfecta y su compromiso arreglado. Pero algo dentro de mí, esa misma parte que había sentido el golpe seco de ser llamada la empleada doméstica frente a decenas de personas, necesitaba que la verdad saliera a la luz de la misma forma en que mi humillación había salido, en público, frente a todos los que habían presenciado la mentira. Empecé a reunir pruebas con una paciencia fría que ni yo misma sabía que tenía. Guardé capturas de las conversaciones donde Pablo admitía la existencia de la carta de intención. Conseguí, a través de Carolina, una copia parcial del documento firmado por ambas familias, algo que ella me entregó no por venganza hacia Pablo, sino porque, según me dijo, ya estaba cansada de sostener una mentira que tampoco la dejaba vivir su propia vida. Reconstruí, con fechas y capturas de redes sociales, la línea de tiempo completa, la publicación de Mónica felicitando la futura unión mientras Pablo todavía estaba conmigo, las reuniones semanales en la oficina, la carta de intención firmada meses atrás. La oportunidad perfecta llegó casi por sí sola. Pablo me contó, todavía con la ingenua idea de que podíamos seguir juntos en secreto mientras él resolvía la situación familiar, que en 3 semanas se celebraría formalmente el anuncio del compromiso con Carolina, en una fiesta organizada por Mónica en el mismo salón donde meses atrás me había negado frente a todos. Me lo dijo como quien comenta un trámite administrativo, sin medir el peso brutal de sus palabras, como si yo debiera simplemente aceptar mi lugar de amante escondida mientras él avanzaba hacia una boda arreglada. Fingí aceptar la situación con una calma que lo tranquilizó por completo. Le dije que entendía la presión, que respetaba su decisión, que solo esperaba que fuera feliz. Por dentro, ya había decidido exactamente lo que iba a hacer. Conseguí, a través de un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en relaciones públicas para eventos corporativos, una invitación oficial a esa fiesta, bajo el argumento de que representaba a una revista digital interesada en cubrir la noticia de la fusión empresarial. Nadie sospechó nada, en ese círculo, la vanidad siempre gana sobre la prudencia, y la idea de aparecer en un medio, aunque fuera pequeño, resultó suficiente para que me abrieran la puerta sin hacer demasiadas preguntas. La noche del anuncio llegué con un vestido negro, sencillo, casi discreto en comparación con el brillo de aquella cena anterior. Llevaba conmigo, en un sobre, copias impresas de los documentos y capturas más importantes, además de un pequeño dispositivo de grabación por si acaso necesitaba respaldo adicional. Me ubiqué cerca del área reservada para la prensa, observando cómo Mónica recibía a los invitados con esa misma sonrisa amplia y calculadora que yo ya conocía demasiado bien, como Carolina caminaba del brazo de Pablo saludando a cada mesa como si ya fuera, oficialmente, parte de esa familia. El momento del anuncio formal llegó cuando Mónica subió a un pequeño escenario improvisado, copa en mano, agradeciendo a los presentes por acompañarlos en la unión de 2 legados, hablando de historia compartida, de valores familiares, de un futuro próspero para ambas empresas. Pablo estaba a su lado, con Carolina tomada de su brazo, sonriendo con una expresión que, para cualquiera que no conociera la verdad, hubiera parecido genuina felicidad. Fue en ese instante, con el micrófono todavía abierto para preguntas de los medios presentes, cuando levanté la mano y pedí hablar, presentándome como parte de la cobertura periodística del evento. Nadie sospechó nada extraño en la solicitud, me cedieron el micrófono con la misma cortesía automática con la que se atiende a cualquier reportero en ese tipo de celebraciones. Empecé preguntando, con voz tranquila, si era cierto que la fusión entre ambas constructoras había sido condicionada, desde hacía más de un año, a la reconciliación sentimental entre Pablo y Carolina, y no a un análisis financiero real de sinergia empresarial. El silencio que siguió fue inmediato, denso, casi físico. Mónica intentó responder con una frase genérica sobre historias de amor que también fortalecen negocios, pero yo ya tenía preparada la siguiente pregunta, si era cierto que, mientras se negociaba esa carta de intención, Pablo mantenía una relación de casi 2 años con otra mujer, a quien la propia Mónica había presentado, meses atrás, en ese mismo salón, como personal de servicio doméstico. La sala completa se giró hacia mí. Reconocí, entre la gente, los rostros de varios invitados que habían estado presentes en aquella cena, algunos de los cuales, evidentemente, empezaban a atar cabos. Saqué del sobre las copias impresas y las levanté, explicando en voz alta, sin gritar, sin perder la compostura, que tenía en mis manos la carta de intención firmada por ambas familias, capturas de conversaciones donde Pablo reconocía la existencia de ese acuerdo, y la fecha exacta en la que Mónica había negado mi relación con su hijo frente a la mujer con la que, en realidad, ya tenía comprometido su futuro. Pablo intentó intervenir, pidiéndome que bajara la voz, que esa no era la forma, que estábamos exponiendo a la familia frente a todos. Le respondí, todavía con el micrófono en la mano, que la familia ya se había expuesto sola desde el momento en que decidió construir un compromiso sobre mentiras y humillaciones hacia una persona que solo había pedido ser tratada con honestidad. Carolina, para sorpresa de muchos, no defendió a Mónica.
Se soltó del brazo de Pablo, dio un paso al frente, y confirmó públicamente que ella tampoco había estado de acuerdo con la forma en que se había manejado toda la situación, que llevaba meses sintiéndose atrapada entre la deuda de su padre y la insistencia de las dos madres, y que en ese preciso momento, frente a todos los presentes, decidía retirarse formalmente del compromiso, porque no estaba dispuesta a construir un matrimonio sobre los restos de una mentira tan grande. El salón se llenó de murmullos, de teléfonos grabando, de socios de la empresa intercambiando miradas incómodas mientras calculaban, casi instintivamente, el impacto que esa escena tendría en las negociaciones y en la reputación de ambas familias. Mónica intentó tomar el control de la situación pidiendo calma, asegurando que todo era un malentendido, pero su voz, por primera vez desde que yo la conocía, sonaba insegura, atrapada. No necesité decir mucho más. Dejé las copias de los documentos sobre una de las mesas cercanas, para quien quisiera revisarlas, entregué el micrófono al organizador del evento, y caminé hacia la salida con la misma espalda recta con la que había abandonado aquel restaurante meses atrás, solo que esta vez no salía huyendo de la humillación. Salía dejándola atrás, exhibida frente a las mismas personas que una vez la habían presenciado en silencio. Las semanas posteriores confirmaron lo que ya intuía esa noche. La fusión entre las dos constructoras se cayó por completo. La familia Herrera, avergonzada por la exposición pública y presionada por otros socios que ya dudaban de la solidez del acuerdo, decidió retirarse definitivamente de cualquier negociación. La empresa de Mónica, que dependía en gran parte de esa alianza para sostener varios proyectos ya comprometidos, entró en una crisis financiera de la que, hasta donde supe después, nunca terminó de recuperarse del todo. Varios socios importantes se distanciaron, incómodos con la publicidad negativa que empezó a circular en ciertos círculos empresariales de la ciudad. Pablo intentó contactarme varias veces en los meses siguientes, primero con mensajes de disculpa, después con intentos desesperados de explicar que él también había sido, según sus palabras, una víctima de las decisiones de su madre. Nunca respondí. No porque no sintiera nada, sino porque entendí, con total claridad, que un hombre capaz de quedarse en silencio mientras lo negaban a uno frente a otra mujer, y capaz de firmar un futuro entero a espaldas de quien decía amar, no merecía una segunda oportunidad para practicar sus disculpas. Carolina y yo, curiosamente, terminamos manteniendo cierto contacto esporádico después de todo lo ocurrido. No nos convertimos en amigas cercanas, pero sí compartimos, cada cierto tiempo, la sensación extraña de haber sido, ambas, piezas de un juego que ninguna de las dos había elegido jugar. Ella retomó sus estudios, se mudó a otra ciudad para alejarse de la presión de su padre, y la última vez que supe de ella estaba construyendo, por fin, una vida completamente propia, lejos de fusiones empresariales y madres controladoras. En cuanto a mí, esa noche en el escenario terminó siendo, sin que yo lo planeara así, el punto de partida de algo completamente distinto. La pequeña cobertura periodística que había usado como excusa para entrar al evento terminó llamando la atención de un medio digital más grande, interesado en el escándalo detrás del compromiso fallido. Les conté mi versión completa, con pruebas, con fechas, sin exagerar nada porque la verdad ya era suficientemente contundente por sí sola. La historia se viralizó dentro de ciertos círculos de la ciudad, y aunque en ningún momento busqué la fama, terminé recibiendo mensajes de mujeres que habían vivido situaciones similares, que se habían sentido invisibles frente a la familia de sus parejas, que reconocieron en mi historia un patrón que ellas mismas todavía no se atrevían a nombrar en voz alta. Nunca volví a saber nada directo de Mónica. Solo escuché, a través de conocidos en común, que la constructora había reducido su operación a la mitad, que varios proyectos quedaron congelados, y que ella misma se había vuelto mucho más reservada en los eventos sociales que antes disfrutaba encabezar con tanto protagonismo. La mujer que una vez me redujo a servicio doméstico frente a decenas de personas terminó aprendiendo, de la forma más pública posible, que las mentiras que se construyen para proteger un apellido tarde o temprano encuentran a alguien dispuesto a decir la verdad completa, sin miedo, sin pedir permiso, y sin necesidad de gritar para que todos finalmente escuchen.